Buenas tardes, profesora Marlene Salazar Ramos, compañeros virtuales. Soy Blanca Hilda Torres, estudiante de sexto semestre de Ciencias de la Información. Con este video quiero dar a conocer el tema de la descripción archivística. Bueno, ¿qué es la descripción archivística? Entonces debemos tener en cuenta la NTC 4095, el Archivo General de la Nación y normas internacionales. Bueno, según la norma 4095 de la NTC, norma técnica colombiana, nos dice que es un conjunto de actividades que desarrolla el archivo para producir catálogos, índices, inventarios, que son instrumentos descriptivos o de consulta de los documentos. El Archivo General de la Nación nos dice que es un proceso de organización documental que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y su resultado son los instrumentos de descripción de consulta. La norma ISAT-G dice que es la elaboración de una representación exacta de la unidad de descripción y de las partes que la componen mediante la recopilación, el análisis, la organización y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido. Bueno, ¿cuál es la finalidad de la descripción? Bueno, la finalidad es identificar, explicar el contexto y el contenido de los documentos de archivo con el fin de hacerlos accesibles a los usuarios. ¿Qué beneficios trae la descripción archivística? Nos dice el tercer interrogante. Entonces, los beneficios son muchísimos. El primero es para el control, para la consulta o la investigación, estimula la utilización de la información, dándola a conocer mediante auxiliares descriptivos que ayudan a la recuperación de la información para la investigación de una manera adecuada, rápida y eficaz. También evita pérdidas de información, mejora la organización de los conocimientos almacenados en los repositorios documentales. Bueno, después de tener organizados los archivos, que tuvimos que haber realizado la clasificación, la ordenación, y en el último paso, que es en el cual estamos, es la descripción. Bueno, en el cuarto interrogante nos preguntan cómo se realiza la descripción archivística. Aquí tuve en cuenta el acuerdo 05 de 2013, que en el capítulo 4 nos habla de la descripción archivística o documental. En el artículo 19 nos da a conocer los pasos del programa de descripción archivística. El primer paso es la identificación de la unidad de descripción. Aquí tenemos que tener en cuenta la identificación del fondo, de la sección, de la subsección, de la serie, de la subserie, de la unidad archivística, como también tener en cuenta el nombre del fondo, el título de la sección, de la subsección, el volumen, las fechas extremas y la ubicación geográfica. El segundo paso es la verificación. Aquí debemos tener en cuenta el estado de organización de los documentos. El estado de conservación también es muy importante. El tercer paso es definir el plan de trabajo. Bueno, en cuanto a la definición del plan de trabajo, esto nos quiere decir que debemos tener en cuenta un diseño, debemos tener en cuenta las estrategias, los recursos humanos, los recursos económicos y todo lo que tiene que ver para realizar una buena descripción de la información y de los fondos que se vayan a tener en cuenta para dicha descripción. Apenas tengamos este plan, lo debemos ejecutar. En el cuarto punto ya viene la aplicación ya del plan de trabajo. Pues como ya sabemos, todo plan de trabajo tiene unos objetivos, unas metas que se propone en cuanto a los procesos. Quinto paso es diligenciar la ficha de descripción documental. Aquí vamos a tener en cuenta lo que es el fondo, la sección, la subsección, la serie, la subserie, la unidad documental.
Más adelante voy a dar a conocer el formato y su forma de diligenciar. En el sexto paso debemos tener en cuenta la validación de la información y la generación de los instrumentos de descripción. En cuanto a los instrumentos, tenemos el instrumento de censo, de guía, de inventario, de catálogo y de los índices. En el séptimo paso ya nos habla de divulgar, o sea, de la divulgación de los instrumentos de descripción. Apenas ya sepamos cuáles son los instrumentos que vamos a aplicar, los divulgamos a través de la página web, como lo ha dispuesto en el Acuerdo 05 de 2013, o por los medios que tenga la entidad o el comité de archivo disponga. El octavo paso es el acceso a la información. Aquí pues obviamente es muy importante para que la comunidad, los usuarios y las personas tengan en cuenta que pueden acceder a dicha información. El quinto interrogante es ¿qué instrumentos se emplean en la descripción archivística? Ya habíamos hablado de que los instrumentos son el censo, la guía, el inventario, el catálogo y los índices. En cuanto al censo, es un instrumento que nos ayuda a identificar y a describir de una manera general los archivos que pertenecen al ámbito nacional, territorial, con el fin de dar a conocer los datos básicos, la titularidad. Acá en la titularidad es tener en cuenta si la entidad es pública o privada, la dirección donde se ubica, los fondos documentales y los servicios que se presta allí. En cuanto a la guía, también la guía es una estructura donde nos da a conocer qué contiene el archivo a nivel interno, y los datos que vamos a tener en cuenta en estos catálogos en esta guía son la reseña histórica de su creación y la evolución institucional, la misión, la visión, las funciones, los objetivos, la ubicación física del edificio, el contenido, las series, las fechas extremas, la clase de soporte si es en físico o electrónico, el volumen y temas que sean posibles para la investigación y para la comunidad. En cuanto las guías también tienen una clasificación. Ellas pueden ser guías orgánicas, guías de fuentes y guías de archivo. En cuanto a las guías orgánicas, allí nos da a conocer la información sobre los archivos de los diferentes organismos determinados. En la guía de fuentes son datos de todos los fondos documentales que contengan información sobre un tema o ubicación específica, y la guía de archivo es la descripción de un solo archivo y sus fondos. El inventario también es un instrumento que nos ayuda a recuperar la información y describe de manera exacta, precisa, las series de un fondo documental. El inventario puede ser de dos formas: inventario general, inventario analítico. En cuanto al inventario general, tiene en cuenta unos elementos mínimos. Se usan de manera interna para llevar un control de existencia de la documentación. El inventario analítico ya es más riguroso, se debe tener en cuenta una mayor profundidad y se deben utilizar al máximo los elementos obligatorios. Bueno, el otro instrumento son los catálogos. En los catálogos encontramos la descripción de una manera rigurosa de los documentos que se han seleccionado de acuerdo a un criterio determinado. Los catálogos también se clasifican en catálogos de documentos y catálogos de expedientes. Los de documentos son los que se describen de tres formas, teniendo en cuenta el contenido y la localización temporal, las características formales, la localización especial. En cuanto a los catálogos de expedientes, son más profundos y tienen la misma documentación anterior, pero con las fechas extremas y un resumen de los documentos que allí se contienen. El otro instrumento son los índices. Los índices nos ayudan a la consulta. Aquí se listan de una manera alfabética o numérica términos onomásticos, toponímicos, cronológicos y temáticos que van acompañados de referencias para la localización. Para elaborar los índices necesitamos unos descriptores o unas palabras claves
que tienen una técnica y se utilizan y tienen un lenguaje controlado. Bueno, en el sexto interrogante nos habla de cuál es la estructura, es decir, los campos que deben contener dichos instrumentos y que se emplean en la descripción archivística. Aquí pues yo tomé las 8 áreas de las que nos habla el Acuerdo 05 de 2013. Esas 8 áreas son la identificación, el de contexto, el área de contenido y estructura, las condiciones de acceso y utilización, de documentación asociada, de notas, de descriptores con funciones y relaciones, de control de la descripción. Bueno, de una manera muy rápida quiero dar a conocer qué debe contener cada área. En cuanto al área primera, que es la de identificación, dice que debe tener como mínimo el nivel de descripción, el código de referencia, las asignaturas antiguas, las asignaturas de procedencia, la unidad de instalación, el autor responsable del contenido, las asignaturas de otros soportes, el título, título propio y otros títulos. También las fechas extremas, aquí se tienen en cuenta la fecha inicial y la fecha final. También las fechas de acotación, entonces cuándo inició y cuándo finalizó. También el soporte, el volumen de la unidad de descripción, la unidad de documental, el expediente o carpeta, el legajo, la caja, los folios, el tipo documental y el número de orden. En la segunda área nos habla del contexto. Aquí debemos tener en cuenta el nombre del productor, la unidad administrativa, la oficina productora, las fuentes de información, la historia institucional o biografía, fechas extremas del productor, historia de custodia, forma de ingreso, la transferencia, qué entidad remite y la fecha. En cuanto a la donación, quién lo dona y la fecha. En cuanto a la compra, quién es el propietario y en qué fecha se realiza. Y el depósito, la procedencia y la fecha. En el área 3, que es de contenido y estructura, debemos tener en cuenta el lugar de emisión, el alcance y el contenido, los criterios de valoración, selección y eliminación, los nuevos ingresos, la organización, las características internas. En cuanto a estas características debemos tener en cuenta el tipo de letra, el tipo de recurso de información, la tipología documental, la técnica, la tradición documental, medios de captura, la imagen, el formato de comprensión, el tamaño digital y la resolución. También las características externas hace referencia a que debemos tener en cuenta el lenguaje, es decir, el idioma, las dimensiones, los colores y otras características externas que tengan los documentos. Los datos del autor, los datos de publicación, los datos los datos matemáticos, los documentos anexos, la edición y la fuente de información. En el área 4, que es la de condiciones de acceso y utilización, debemos tener en cuenta la situación jurídica, las condiciones de acceso, el derecho de autor, las normas sobre la reproducción, la lengua, es decir, el idioma de los documentos, el estado de conservación, las características físicas y requisitos técnicos y los instrumentos de descripción. En el área 5 o 5 nos habla de la documentación asociada. Aquí debemos tener en cuenta la localización de los documentos originales, la existencia de reproducciones, unidades de descripción relacionadas con el archivo, la documentación complementaria en otros archivos, la bibliografía. En el área de notas, que es el área 6, debemos tener en cuenta las notas y los documentos anexos. El área 7 son descriptores con funciones y relaciones. Aquí debemos tener en cuenta los índices, la relación, los descriptores de cargos, descriptores de títulos, descriptores de profesión, descriptores con condición étnica y los descriptores de tipo documental, descriptor de entidades, descriptor por temas o temáticas,
descriptor de grados militares, descriptor de anexos. Bueno, y en el área número 8, que ya es la última, es el área de control de descripción. Nos habla de las notas del archivero, la regla o norma utilizada, que hay que tenerlas en cuenta, las fechas de las descripciones que se han realizado. También he querido tener en cuenta o traer aquí algo muy importante, que es la hoja de control, que se debe aplicar en los archivos activos o de gestión. Según el acuerdo 05 de 2013, nos dice que todas las dependencias deben elaborar y utilizar la hoja de control. En cuanto a la hoja de control, dice que en la etapa activa de los expedientes, los jefes de las dependencias deberán garantizar la elaboración y el diligenciamiento de la hoja de control. Aquí se debe llevar un registro individual de los documentos que la conforman, en una serie o en un expediente. También es muy importante que en la serie de contratos y otras series que tengan relevancia, este tipo de control se pueda consultar en línea. En cuanto a los expedientes electrónicos, se debe implementar medios tecnológicos para la generación de índices electrónicos, como los índices para el parágrafo, como lo dice en el artículo 15 del acuerdo 05 de 2013. En el séptimo interrogante nos dice cómo se deben diligenciar cada uno de estos instrumentos que se emplean en la descripción archivística. Bueno, en cuanto al inventario, los asientos de un inventario como mínimo deben recoger lo siguiente: fechas extremas de la unidad descrita, cuándo inicia y cuándo finaliza, la serie documental, los dígitos del cuadro de clasificación, o sea, la identificación de la serie, la asignatura en el caso de las unidades de una serie. En cuanto al catálogo, los elementos indispensables de un catálogo son la fecha completa como año, mes, día y lugar, la tipología documental, el autor, el destinatario, el resumen del asunto del cual trata, la tradición documental y los datos externos. Bueno, para poder entender mejor, entré al Archivo General de la Nación y miré en el catálogo en línea que ellos tienen y encontré un ejemplo, una guía de un censo de los archivos de Colombia. Entonces, la descripción de ese censo de archivos de Colombia trae un título. Entonces, el título es Censo Guía de los Archivos de Colombia, y viene en un CD y en un CD-ROM. El tipo de documento son documentos proyectables o en video. Los autores son el Archivo General de la Nación de Colombia, la editorial es Bogotá y el Archivo General de la Nación. La fecha de publicación fue el año 2000. El número de páginas en el CD, entonces un CD, un CD-ROM. Las dimensiones estéreo, el idioma es el español. Las materias que tienen que ver con ellos fueron los archivos de Colombia, los censos y las guías de los archivos de Colombia. En cuanto a las en cuanto a su clasificación, pues se clasifica con el CD, en un CD con el código 110, y trae un link donde lo podemos identificar. También encontré otro ejemplo de una guía de archivo en el Archivo General de la Nación sobre el Archivo Nacional de Colombia. Entonces este ya es un ejemplo de una guía. Encontré que el título es la Guía General de Archivo Nacional. El tipo de documento era un texto impreso. Los autores era el Archivo General de la Nación de Colombia, la editorial, la fecha de publicación, traía una S y una F, que quiere decir sin fecha. Los números de páginas, 148 páginas.
El idioma era español. La materia que tenían que ver con ello era Archivo Nacional de Colombia, las guías. Clasificación, venía un número de registro y un link. En cuanto a otro ejemplo de catálogo, entonces trae número de índice, la descripción, la caja, el legajo del folio donde los vamos a encontrar, y el índice pues obviamente le dan un código, ¿no? Y allí se describe qué hay dentro de ese catálogo. En cuanto a los índices, también los índices pueden ser índices cronológicos, que son cuando nos dan las fechas. Es decir, un ejemplo es 25 de febrero del 91, que es la fecha, y trae los códigos de lo que contiene en ese índice, y esos índices nos remiten a los catálogos. También los índices pueden ser índice toponímico, que es donde da a conocer el lugar y su respectivo código donde vamos a ir, y nos remite al catálogo de lo que queremos buscar. Índice onomástico pues es cuando nos dan los apellidos y los nombres de ya sea de personas, y encontramos con su respectivo índice lo que contiene en ese índice. También encontramos índice temático, que es el que nos da por temas. Encontramos por temas y trae el respectivo tema con su codificación de lo que contiene dicho índice. En cuanto al formato único de inventario documental, yo quiero darlo a conocer explicando cada uno de dichos espacios que contiene ese formato. Este formato trae una serie de columnas y espacios que debemos diligenciar muy bien. De esto depende el diligenciamiento de este formato, depende la calidad de descripción que se haga. Primero que todo observamos que se identifica el documento, dice formato único de inventario documental. Trae la entidad remitente. En cuanto a la entidad remitente, ahí se debe colocar el nombre de la entidad responsable de la documentación que se va a transferir. En cuanto a la entidad productora, aquí colocamos el nombre completo de la razón social de la entidad que produce o produjo los documentos. En cuanto a la unidad administrativa, aquí colocamos el nombre de la dependencia o la unidad administrativa de mayor jerarquía, de la cual depende la oficina productora. La oficina productora, ahí se coloca el nombre de la unidad administrativa que produce y conserva los documentos en el ejercicio de sus funciones. El objeto, aquí se debe colocar cuál es la finalidad del inventario, que puede ser transferencias primarias o transferencias secundarias, o valoración de fondos acumulados, o fusión o supresión de entidades. En cuanto en el cuadro que está en la parte derecha superior, encontramos hoja, dice hoja número, ahí colocamos si es el formato tiene cuántas hojas, 1, 2 o 3, desde la 1 a la tal, al número de hojas que nos hayamos excedido en realizar el inventario. En cuanto al registro de entrada, ahí encontramos que el año, el mes y el día y el número. Número de orden, entonces nos ubicamos en donde dice número de orden. Aquí se diligencia colocando consecutivamente el número correspondiente a cada uno de los asientos descritos, que generalmente corresponden a una unidad documental. El código es un sistema convencional
que establece que es. Bueno, continuamos con el interrogante número 8, que nos dice cuándo aplico y cómo cada uno de esos instrumentos que se emplean en la descripción archivística. Bueno, primero que todo en los fondos, en las secciones y subsecciones. Cuando aplicamos en las secciones y subsecciones, aplicamos las guías y aplicamos índices. Cuando en los expedientes aplicamos inventario, catálogos y los índices. Y en la unidad documental aplicamos inventario, catálogos e índices. Bueno, en el interrogante número 9 nos dice que qué normas o estándares existen o relacionados con la descripción archivística. Entonces, a nivel internacional, el Consejo Internacional de Archivos ha elaborado unas normas tendientes a la descripción archivística y ha creado las siguientes normas. Entonces, normas de descripción archivística ISAD-G. Ello es un conjunto de reglas generales que busca facilitar la descripción de los diferentes archivos de un sistema unificado de información. El objetivo es que la información a través de los medios automatizados se pueda intercambiar, por eso tiene unos elementos y unos campos comunes. Esta norma se puede integrar en las normas de descripción nacional que se disponen en cada uno de los países. Tiene 5 unidades de descripción que manejan: el fondo, la sección, la subsección, la serie y la unidad documental. La ISAD-G está compuesta por 7 áreas y 26 elementos. La primera área, que es la de identificación, recoge información esencial para identificar la unidad de descripción. Y los elementos de descripción son los códigos de referencia, el título, la fecha, el nivel de descripción, el volumen y el soporte de la unidad de descripción. En el área número 2, que es de contexto, entonces nos recoge información acerca de origen y custodia de la unidad de descripción. Y tiene los elementos de nombre del productor, la historia institucional, la reseña biográfica, la historia archivística y la forma de ingreso. En el área 3, que es la de contenido y estructura, recoge información sobre el tema principal de los documentos y la organización de la unidad de descripción. Tiene unos elementos de alcance y contenido, valoración, selección, eliminación, nuevos ingresos y organización. En cuanto al área 4, que es la de condiciones de acceso y uso, recoge información acerca de la disponibilidad de la unidad de descripción. Tiene elementos de condiciones de acceso, condiciones de reproducción, lengua, estructura de los documentos, características físicas y requisitos técnicos y los instrumentos de descripción. En el área 5 trae la documentación asociada, que es la área de documentación asociada, que recoge información acerca de los materiales que contienen una relación importante en la unidad de descripción. Y los elementos que se identifican allí son la existencia y la localización de los documentos originales, la existencia y la localización de las copias, las unidades de descripción relacionadas, las notas de publicaciones. En el área 6, que es la de notas, recoge información especializada y que se puede acomodar y que no se puede acomodar en ninguna de las otras áreas. Y los elementos son las notas. El área 7, sobre el control de la descripción, recoge información sobre cómo, cuándo y con quién se ha preparado la descripción archivística. Trae elementos como de nota del archivero, las notas o normas, las fechas de descripciones. Bueno, la norma de descripción archivística ISAAR-CPF es una norma internacional sobre los encabezamientos autorizados archivísticos para las entidades, personas y familias. La norma ISAAR se estructura en 3 áreas. El área de control de autoridad, que establece el encabezamiento de la autoridad y proporciona conexos con otros encabezamientos. El área de información proporciona información de importancia sobre entidades, familia y personas. Y el área de notas documenta la creación y el mantenimiento del registro de las autoridades. Y la norma EAD, ello se define como una estructura de datos normalizada para instrumentos de descripción que permite intercambiarlos y acceder a ellos a largo plazo y emplear la información que contiene en muchas y diversas formas. También es un formato de comunicación que permite a
archivos distribuir electrónicamente, incluso por internet, instrumentos de descripción a usuarios locales o de diferentes. También maneja una tecnología basada en normas previas, independientemente de las plataformas informáticas, y que emplea poderosas herramientas para buscar, recuperar y mostrarla y navegar por instrumentos de descripción. El objetivo de la EAD es facilitar la búsqueda, la visualización de instrumentos de descripción en un entorno electrónico. Los principios de la EAD establece un conjunto de elementos utilizados en la codificación de instrumentos de descripción, fijando los códigos y convenciones necesarios para la información contenida en ellos, que esté correctamente identificada de una forma que pueda ser posteriormente procesada. Mantiene y mejora la funcionalidad de los inventarios y registros existentes. Está creada para facilitar el intercambio y la portabilidad de los instrumentos de descripción. ¿Esto qué permite? Permite mejorar el acceso a descripción archivística, compartir datos idénticos de varios instrumentos de descripción, ayudar a la creación de bases de datos colectivas. También resiste a los cambios de la tecnología del hardware y el software, porque está basado en una norma independiente de plataforma. La norma EAD determina los tipos y elementos utilizables, determina los atributos que estos pueden tener asociados y especifica el contenido de tales tipos y elementos que pueden incluirse. Bueno, por último, tenemos la norma técnica colombiana 4095. Es una norma para la descripción archivística. La descripción de esta norma se realiza de una manera racional y jerárquica, es decir, de lo general a lo particular. Aquí se identifican las divisiones documentales como son el fondo, el subfondo, la sección, la subsección, la serie, la subserie y la unidad archivística y la unidad documental. Los niveles de descripción de la NTC 4095 se dan en 6 niveles, que es el de identificación, de contexto, de contenido y estructura, de condiciones de acceso y utilización, de documentación asociada y de notas. En cuanto a la última pregunta, nos dice cómo se ha modificado la práctica de la descripción archivística y qué implicaciones ha tenido en nuestra disciplina. Pues encontramos que el libre acceso a la información en nuestro país está bajo una serie de normas. Esto mejora la transparencia de los procesos administrativos de las entidades públicas, se ejerce un mejor control de los documentos, se puede identificar dónde se localiza físicamente la documentación después de una transferencia, se da acceso, consulta y visualización a los fondos acumulados, consulta en línea a los acervos documentales. Las implicaciones profundizan en el manejo de los procesos técnicos que permiten aplicar unos buenos instrumentos archivísticos y fundamental para la indexación. Bueno, todo esto ha sido el tema de la descripción. Muchas gracias por su atención.